Muchas veces hemos escuchado a gente decir, sobre todo jóvenes, yo no debía haber nacido en esta época. Mi época debieron ser los 80s, 70s, 90s, no lo sé, depende de gustos, ¿no? Y debo decir que yo también lo pensé en algún momento, cuando era más joven y estúpido. Me gustaba mucho la música de los 80s y yo decía, güey, está poca madre, esto ya no se puede producir ahora, puesto que gran parte de la magia de la música que se produjo en aquellas épocas se debe a las limitaciones que existían. Trabajaban con esas limitaciones y acababa saliendo un producto muy chingón. Se experimentaba mucho con los sintetizadores, se experimentaba mucho con muchos temas de producción y por ello mismo salían productos interesantes. Actualmente pasamos por una época en la que todas las compañías discográficas apuestan por lo seguro, buscan a un reggaetonero, buscan algo que saben que moverá masas, que a la gran mayoría les va a gustar. Güey, Bad Bunny salió en una película de Hollywood y puedo decir que en aquel tiempo me parecía una idea muy lógica, es decir, me gustan mucho las cosas de otras épocas, estoy viviendo una época con la cual no estoy completamente de acuerdo, entonces simplemente es fácil decir, me hubiera gustado nacer en otra época, lo cual es una idea muy estúpida porque no podías haber nacido en aquella época, ya que tus padres probablemente todavía tenían 15 años, 10 años o tal vez tenían más años, quién sabe, pero eso ya sería ponernos en un modo técnico. Sería muy estúpido asumir que cuando esas personas dicen esa frase están considerando todos esos factores. Simplemente es una idealización de una época y tú te planteas cómo sería vivir en ella, lo cual es muy interesante, es un ejercicio mental muy bueno. Pensar en cómo te desenvolverías en una época diferente a la que tú tienes. En ese caso valdría la pena empezar a considerar todos los factores que influían en aquellas épocas, como los avances tecnológicos. La tecnología no estaba tan avanzada como ahora, así que tendrías que adaptarte a vivir con las limitaciones que existían en aquellas épocas. Con el paso del tiempo me he planteado distintas preguntas y he visto las cosas de maneras diferentes y ahora puedo decir que al nosotros decir que hubiéramos nacido en otra época, estamos romantizando el pasado, estamos viendo las cosas del pasado con los ojos del presente, nos estamos limitando. Realmente no vivimos en una época tan mala comparado con lo que puede venir en el futuro. Obviamente muchos estamos de acuerdo en que las cosas van de mal en peor, así que bueno, lo que hoy conocemos como regularmente aceptable, mientras que el pasado lo vemos como algo glorioso, muy probablemente en el futuro veremos este presente como pasado y lo romanticemos y lo veamos como, güey, estábamos mucho mejor. Pero aún así, quiero decir que existen muchas cosas en la época en la que vivimos que son muy recalcables. Por ejemplo, hace poco se anunció que este Mundial de Qatar 2022 sería el último en el que veríamos a Lionel Messi y Cristiano Ronaldo. Es el fin de una era en el fútbol. No volverán a haber dos personalidades como estas. Nos la pasamos todo este tiempo debatiéndonos quién es mejor, si Cristiano Ronaldo o Lionel Messi, porque Messi es una verga controlando el balón. Ronaldo es mucho más rápido y tiene una condición física muy envidiable. Que sí, en el pasado tuvimos a Ronaldinho, tuvimos a Ronaldo, otras figuras, pero nunca hubo ni habrá una época en la que una rivalidad tan grande se diera en el fútbol. ¿Por qué? Porque Lionel Messi estaba en el Barcelona y Cristiano Ronaldo en el Real Madrid. Los encuentros entre estos dos equipos siempre han sido enfrentamientos que llaman mucho la atención, son clásicos. Al ver a las dos más grandes figuras de estas épocas competir en los dos más grandes equipos era simplemente épico. Algo que ya no vemos porque Lionel Messi ya no está en el Barcelona, Cristiano Ronaldo ya no está en el Real Madrid. Cada uno de ellos tomó un rumbo distinto y ahora al enterarnos de que estos dos jugadores jamás volverán a aparecer en un evento mundial de fútbol es triste. Por otra parte, la semana pasada concluyó la serie Better Call Saul. Los que hayan seguido esta serie saben que es un spin-off de la serie Breaking Bad, una de las mejores series de la historia. Yo empecé a ver esta serie porque quedé fascinado con el universo de Breaking Bad y al saber que la iban a expandir, pues dije, chingón, vamos a verla. Pero Vince Gilligan anunció que este sería el último proyecto relacionado al universo de Breaking Bad en el que se vería involucrado. Ya no haría nada más relacionado con ello. Es el fin de otra era. Ya no volveremos a ver a estos personajes. Si bien los actores siguen existiendo e interpretarán muchos personajes y espero que les vaya muy bien en sus carreras, sobre todo Tony Dalton. Una excelente interpretación de un villano. Lo único que pudimos decir fue gracias por crear unos personajes tan memorables, una historia tan bien construida y un universo
que todos vamos a extrañar y que muy probablemente le seguiremos mostrando a las futuras generaciones. Por otro lado, también quiero hablar del cine. Vivimos en la época en la que se desarrolla el universo cinematográfico de Marvel, que si bien no sé muy bien qué esperar de él en el futuro, espero que hagan algo bueno. Nos dieron un universo cinematográfico en el cual unieron a varios superhéroes, algo que no se había visto antes, una producción digna basada en cómics, unir una gran variedad de películas con distintos tonos cada una, que contaba una misma historia a gran escala. Algunas veces nos daban fragmentos de esta historia con escenas post créditos. Muchas personas tachan el universo cinematográfico de Marvel como películas del montón, como películas palomeras, sin trascendencia, y bueno, no voy a debatir sobre esto en este video. Simplemente quiero mencionarlo porque es algo que no había ocurrido antes. ¿Cuánto tiempo va a durar? ¿Quién sabe? Hablando también de cine, voy a mencionar a uno de mis directores favoritos, Quentin Tarantino. Vivimos en la época en la que existe Quentin Tarantino. Aún nos falta ver una de sus películas, ya que él dijo que haría 10, y cada una de sus películas está hecha con un profundo amor. Él es un gran amante del cine y se nota en cada una de sus películas. Siempre está buscando homenajear a sus directores favoritos y siempre está rodeado de grandes actores y siempre busca sacar lo mejor de ellos, como la excelente actuación de Leonardo DiCaprio en Django Unchained. En el tema de los videojuegos, bueno, debo decir que me causa un poco de tristeza el ver cómo el videojuego tradicional como nosotros lo conocemos está muriendo para convertirse en un servicio. Me explico, en el pasado del que yo vengo, que no es tan lejano, se te vendía una consola y con el tiempo se iban sacando juegos, algunos desarrollados por los estudios propios de cada compañía creadora de la consola y otros por terceros. Pero en los últimos años hemos visto una constante evolución en la que los videojuegos se han convertido en un servicio. Esto comenzó con los DLCs, te vendían un videojuego y con el tiempo te vendían contenido extra para estos juegos. En un principio eran extensiones de la historia, pero con el tiempo se te empezaron a vender nuevas skins, nuevas armas, dinero interno del juego. Este tipo de cosas le resultaron muy rentables a las grandes compañías, a tal punto de que en la actualidad tenemos a Epic Games con Fortnite, tenemos a Take-Two con Grand Theft Auto 5, que hasta hoy sigue generándoles dinero con Grand Theft Auto Online. Se volvió un servicio, se le da mantenimiento al juego, se le agregan cosas, y con el reciente surgimiento de Grand Theft Auto Plus podemos ver la tendencia que van siguiendo. Pagas una membresía mensual para obtener ciertos beneficios y listo. En eso se convirtió la industria. El tema es mucho más complejo, de hecho cada uno de estos que he estado tocando superficialmente en este video son complejos y probablemente en el futuro acabemos desarrollándolos más, quién sabe, depende de la reacción que ustedes vayan teniendo. Pero solo quiero decir que no vivimos en una mala época, romantizamos las épocas anteriores, puesto que nos han dado grandes cosas y siempre es bueno voltear al pasado y reencontrarnos con grandes joyas. Por ejemplo, yo en tiempos recientes me he dedicado a jugar muchos juegos de la PlayStation 1 y debo decir que en varias ocasiones he quedado fascinado con la manera que se tenía de contar historias y de desarrollar mecánicas, algunas que ya no podrían verse en estas épocas. El futuro es incierto, no sabemos qué tanto vaya a ocurrir, no podemos saber qué viene en el futuro, sin embargo podemos disfrutar lo que tenemos en el momento. Por lo pronto lo que me queda hacer es disfrutar de este último mundial en el que veremos estas dos grandes figuras del fútbol y simplemente decir gracias. Gracias a todos aquellos que hacen cada época memorable. Y ya dejen de decir nací en la época equivocada porque es estúpido, es imposible y es una mamada. Naciste en la época que te tocó nacer, haz lo que tú puedas hacer con lo que tienes. Pero ¿tú qué opinas? ¿Crees que naciste en la época equivocada? ¿Crees que esta es la mejor época que pudiste haber vivido? ¿Te gusta más la música de antes? ¿Te gusta más el cine de antes? Los leo en los comentarios. Eso es todo por hoy. Hasta luego.